veamos un poco el nombre del mensaje. Yo lo he llamado ciega, sorda y muda, ¿ok? No es como Piquet dejó a Shakira, evidentemente, ¿no? No voy a hablarles de ese chisme colombiano, ¿no? No les voy a hablar de eso. Y quiero que piensen por un momento ahora, no vayan a darle siguiente, al siguiente slide todavía, por favor. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es ese misterioso personaje que ahí aparece la silueta? Ya les dije que no es Shakira, que es ciega o que a veces pensamos que es ciega, sorda y muda. ¿Sí? Ahí les voy a dar unos segundos solamente para que usted piense de qué será que vamos a hablar en esta tarde. ¿Qué será lo que pareciera que fuera ciega, sorda y muda? Ahí les dejando pensar, mientras tanto, hay una frase de un etólogo y zoólogo británico de la Universidad de Oxford, Richard Dawkins, que es un ateo muy famoso y muy reconocido, y dijo esta frase: muchos de nosotros veíamos a la religión como una tontería inofensiva. Puede ser que las creencias carezcan de toda evidencia, pero pensábamos, dice este ateo, si la gente necesita una muleta para su consolación, ¿dónde está el daño? El 11 de septiembre lo cambió todo. Entonces miren este ateo lo que piensa, que las creencias carecen de toda evidencia. Y él dice, pero ¿qué hay de malo si la gente cree aunque eso sea mentira? Básicamente es lo que está diciendo. La gente necesita una muleta, necesita algo en que apoyarse. Eso no le hace daño a nadie, es lo que dijo esta persona. Ahí ya les estoy dando una pista de lo que vamos a hablar hoy. Las personas escépticas, es decir, las personas no creyentes, nos ven a los cristianos como personas irracionales. Es decir, como personas que no pensamos, sino que creemos ciegamente. Cuando se pretende tener una fe o una creencia sin evidencia, es muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque es cuando empezamos a creer mitos y empezamos a creer y a tomar malas decisiones. Entonces, en algo sí tiene razón este hombre, y es que una creencia sin evidencia es peligrosa. Y en eso estamos de acuerdo. Yo creo que para este momento ya muchos han descubierto de qué vamos a hablar en esta tarde. Y es acerca de la fe. ¿Es la fe cristiana realmente una fe ciega? ¿Sí? ¿Es realmente una fe muda? ¿Sorda? Pues vamos a ver qué evidencia tenemos. ¿Cuál es la relación entre la fe y la razón? Para esto, antes de continuar, quiero que por favor abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 y 14. Ahí para que lo busquen, está en el Antiguo Testamento, casi al final de la Biblia. Y quiero aclarar algo importante. El primer punto es que los predicadores, las personas que nos paramos aquí, somos como el heraldo del rey. En la antigüedad había unas personas que salían y leían los edictos de los reyes, ¿verdad? El mensaje venía de parte del rey y no era de parte de quien lo leía. Cuando yo les leo, cuando el hermano René, el hermano John, el pastor Javier, les compartimos un mensaje, somos heraldos, es decir, somos mensajeros. Les presentamos un mensaje que no es de nosotros. Así que si este mensaje sale muy bien y sale perfecto, los créditos son para el Señor. Todo lo que sea incorrecto e imperfecto es el aporte que yo le doy al mensaje, ¿ok? Así que ese sí me lo pueden decir a mí. Lo que yo diga aquí que de pronto sea algo que no es, o que esté mal, o que es incorrecto, ese es para mí. Pero el mensaje que sea bueno y provechoso es de parte del Señor. Es como aquel que va y sirve a la mesa, el mesero va, lleva a la cocina su pedido y va y le trae ese buffet o esa comida allí espectacular o no tan rica. Simplemente somos mensajeros, llevamos un mensaje. Quien prepara los alimentos, que prepara la comida espiritual es el Señor, amén. Y lo segundo que quiero como aclararles, yo voy a leer mi Biblia en la Nueva Versión Internacional, pero en mis notas tengo algunos versículos que están en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera, y ustedes van a empezar a decir, bueno, ¿y por qué hay tantas versiones? La versión corta de todo esto es que en los últimos años se han descubierto algunos manuscritos muy antiguos y hay unas traducciones modernas que han tratado
de irse a los manuscritos porque la tecnología también en el campo de la Biblia ha avanzado. Entonces algunas versiones tienen unas palabras un poco diferentes o algunas versiones tienen unas palabras que quitan o ponen, pero hoy en día los celulares y las Biblias te dicen que quitaron una palabra y abajo dice la explicación. ¿Por qué les digo todo esto? Porque puede ser que yo esté leyendo aquí Nueva Versión Internacional, ustedes tengan Reina Valera, nueva versión viviente, nueva traducción viviente, lenguaje actualizado, pues usted está leyendo algo que no está aquí en mi Biblia. Entendamos que hay diferentes versiones y lo que sí es seguro es que en la mayoría de los casos todas las versiones en su mayoría tratan de dar el mismo mensaje. Así que aunque las palabras sean diferentes, como en la Reina Valera todo eso habla como os digo, como los españoles, pero pues aquí nosotros no hablamos ese castellano, hablamos otro tipo de español, entonces hay unas palabras distintas. Bueno, dicho todo esto, vamos a leer qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 14. Esto está en Nueva Versión Internacional. No hay una versión perfecta, pero hay unas versiones que están mucho más cercanas a los textos antiguos. Dice aquí, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Versículo 15, más bien honren en su corazón a Cristo como el Señor, y estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Amén. Permítame orar, por favor. Cerramos nuestros ojos. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Te oramos para que tú nos hables, Señor, a través de este mensaje. Que tu palabra haya lugar en nuestro corazón, Señor, y que podamos disfrutar, Señor, de ese banquete que has preparado para nosotros, Señor. En mi intento, Señor, quizás torpe de poder transmitir tu mensaje, Señor, confío en que tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Gracias por cada persona y cada familia, cada niño y cada joven que está aquí en la iglesia, Señor. Aún los que están conectados a través de las redes, Señor, y gracias por las personas que has traído a este lugar hoy por primera vez también, porque sabemos que hay un menú especial para ellos, Padre. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿recuerdan cómo se llama el mensaje? Ciega, sorda y muda, ¿ok? Los cristianos no estamos llamados a tener una fe así. Los cristianos estamos llamados a tener una fe. Número 1, aquí les voy a pedir que como cuando uno se monta en un juego mecánico se abroche el cinturón, porque quizás por el tiempo vamos a ir muy rápido, pero ustedes tienen su boletín y ahí tienen sus notas y sus versículos, y solo me quiero detener en la parte final. Entonces lo primero es que el cristiano está llamado a tener una fe razonable. Dios no nos llama a tener una fe sin evidencias. Entonces escuchen bien, la razón y la fe no se contradicen. La ciencia y la fe no se contradicen. Entre más se descubre la ciencia, entre más la ciencia avanza, más se ve la perfección de Dios. Que hay científicos que no creen en Dios, eso es otro tema diferente. La ciencia simplemente es, el método científico es hacer una prueba, ensayar, crear una hipótesis, y casi todos los científicos tienen que decir que la mayoría de sus conclusiones son en el 99%, nunca lo pueden dar al 100%. ¿Saben por qué? Porque uno de los requisitos es que cualquier hipótesis debe tener al menos un porcentaje de error. Porque y si pasan 10 años, en esos 10 años probablemente alguien puede refutar esa hipótesis. Ese es el método científico. Entonces hay científicos que recogen datos y concluyen que no creen en Dios. Pero en la historia han habido científicos que recogen datos y han concluido que es imposible que existan tantas cosas sin Dios. Entonces, no nos confundamos, porque siempre decimos, la ciencia y la fe, eso no va de la mano. Dios no nos llama a nosotros a tener una fe ciega. Miren lo que dice Judas 1, 4, 10, ustedes lo tienen ahí en sus notas. Porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. ¿Conocen a esos? ¿Cuánta gente se burla de los cristianos? Porque son cosas que ellos no entienden. Y como animales irracionales hacen todo lo que dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Vivimos en una sociedad que se deja guiar por los instintos. Perdónenme la expresión, pero es literalmente lo dice la Biblia como los animales, que no tienen razón. Y usted dice, Marlon, está siendo un poco grotesco. Busquen en internet.
una persona que le corta la cabeza a otra persona, eso parece algo bastante irracional. Entonces, cuando actuamos por el instinto, la Biblia dice que es como un animal. O sea, la palabra que utiliza ahí como irracional es peyorativa, es decir, grosera. Entonces Dios no nos llama a creer con los ojos cerrados. ¿Han visto una serie en Netflix que la protagonista Sandra Bullock, que es como un lugar donde hay como un virus, algo así, que ellos tienen que salir con los ojos vendados durante toda la película? Si no la han visto, se la recomiendo para que vean esa película y se den cuenta que así no nos manda a andar Dios, como con los ojos cerrados todo el tiempo en nuestra fe. Ese no es el llamado de Dios para nuestras vidas. Entonces, primero estamos llamados a tener una fe razonable, es decir, donde nos pongamos a pensar un poco, o yo digo mucho. Lo segundo, la Biblia nos llama a tener una fe examinada. Miren lo que dice Mateo 22, 37 y 38, que también lo tienen en sus notas. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, esta es nueva traducción viviente, y con toda tu mente. Cuando usted se va a la palabra en griego mente, dice pensamiento o entendimiento. O sea que si usted ama a Dios y no lo entiende, estás amándolo de manera incorrecta. Porque Dios quiere que tú lo entiendas. Y entre más entiendes a Dios, más lo vas a amar. Entonces, este es el primer y más grande mandamiento. O sea que la fe en Dios no le teme a los desafíos que pueda enfrentar. Hay que examinar lo que se cree y tener la certeza de que eso que creemos es cierto. Y aquí vienen varios versículos que ahí los tenemos todos. Yo se los voy a leer aquí, pero espero que ustedes tomen punto, le tomen una foto y los pueda revisar con más tiempo en su casa, porque este sermón es solamente una iniciativa para que usted se impulse a investigar más. Como decimos en Colombia, no tragar entero. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno se traga algo entero? Se atranca, ¿cierto? O sea, se puede hasta morir uno, ¿cierto? Uno tiene que masticar, no mastique y trague mastique, ¿no? Sino masticar y dejar que eso entre en tu cuerpo. En la vida de la mente también tenemos que hacer lo mismo, masticar y masticar. Lo que aquí se predica, llévelo a su casa, mastíquelo, piénselo, investigue, porque así es que muchas veces personas caen en diferentes mitos o en malas decisiones, porque solamente reciben y reciben, pero no se ponen un momentico a pensar por qué hacen lo que hacen. ¿Usted sabe por qué usted viene a la iglesia? ¿Sabe cuál es la razón de que los cristianos nos congregamos? ¿Sabe cuál es la razón que nosotros tomamos la Santa Cena? La razón por la que nosotros decimos: Señor, entra en mi corazón y hazme tu Señor y Salvador. ¿Cuál es la razón por que evangelizamos a otros? ¿Se ha puesto a pensar por qué hace todo eso? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21 dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis. ¿Sí ve? ¿Eso es qué versión es? Es menospreciéis, apaguéis, es Reina Valera. Así no habla Dios. A veces la gente de antes piensa que Dios hablaba así, porque pues como estaba, es una traducción. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego principalmente. Entonces no se piensen que Jesús, cuando aparecen las películas, que él hablaba así todo español. Es una traducción, pero no es que él hablaba así, obviamente. Dice: examinadlo todo, es decir, sométanlo a prueba, retengan lo bueno. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que examinar todo. Primera de Juan 4:1, ¿qué dice? Lo voy a leer en una versión internacional para que estemos en la misma página. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Imagínense si en esta época habían tantos falsos profetas, hoy en día que las redes sociales lo hacen tan sencillo. Y la Biblia dice: no crean a todo espíritu, sométanlo todo a prueba. Hoy en día las redes sociales nos permiten escuchar a muchos predicadores. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes lo examinan todo? ¿Ustedes lo filtran por la palabra o ustedes lo creen todo? ¿Cuál de las dos? ¿O ciego, sordo, muda, o le ponen un poquito de razón y de entendimiento a lo que está? Porque hoy en día hay videos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube,
prédicas de muchas personas, algunos que dicen que ya Jesús viene tal fecha, que ya tal día, que no hay que creer esto, que no hay que llamar a los niños niñas ni a las niñas niños. Hay de todo, ¿cierto? ¿Usted todo eso se lo traga así, entero? Ay, no, es que yo creo esto. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo en TikTok. Porque un pastor dijo en TikTok esto. ¿En serio? No. Y todo lo reposteamos sin haberlo mirado, consultado, digerido y pensado, ¿será que esto es verdad? Ustedes tienen un filtro increíble. Es esta, la palabra. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que ustedes y yo podemos ir directamente a la fuente. Abra su celular, descargue la Bible App y ahí usted puede ver todas las versiones que existen. Si usted pone en Google traducción literal o interlineal, le va a aparecer el español y el griego de todos los versículos y también en hebreo, del Antiguo Testamento. O sea que si no lo hacemos no es culpa del Señor. Hoy en día tenemos las herramientas para mirar. ¿Será que ese versículo se refería a eso? ¿Será que esto que este pastor dijo es cierto? Yo soy un ser humano y les dije, yo me puedo equivocar en algo de lo que mencioné aquí. Entonces, no, es que Marlon dijo eso y ya, yo lo creo, amén. No, esa no es la fe que Dios quiere. Sométanlo todo a prueba. Romanos 14:5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Ustedes están plenamente convencidos que el cristianismo es la única fe verdadera? Amén, qué bueno por eso. Segunda de Timoteo 3:14 dice, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. La Biblia nos llama a persistir. Entonces el cristiano está llamado a tener, número 1, una fe razonable, número 2, una fe examinada. Número 3, estamos llamados a tener una fe que valora la evidencia. Cuando se quiere hacer una evaluación crítica, necesitamos buscar la evidencia y para Dios las evidencias son muy importantes. ¿Saben por qué? Porque claramente en los evangelios vemos muchas pruebas y muchas evidencias de lo que fue la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. O sea que a Dios le gustan las evidencias. Nuestra fe no es ciega porque Dios nos dio evidencias para que creamos en esa fe. Miren lo que dice, por ejemplo, Juan 14:11. Permítanme, yo lo busco nuevamente en la nueva versión internacional. Juan 14:11 dice, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Ok, ¿no me quieren creer? Al menos créanme por las obras mismas. O sea que Jesús a sus discípulos les dio evidencias concretas de quién era Él, de que Él era el mismo Dios, que Él era el Padre. Dice también en Hechos 1:2-3, en Reina Valera dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, está hablando de Jesús, a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber padecido, dice la Biblia, que él se presentó con muchas pruebas. La palabra en griego es pruebas indubitables, o sea, pruebas indudables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús a sus discípulos le dio pruebas, no una, muchas pruebas. ¿Cuántos días se apareció después de haber resucitado? Durante 40 días. Mejor dicho, para que no les quede duda, que Él es quien dijo ser. Entonces la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, entendió cuál era la relación entre la razón, la evidencia y la fe, pero con el pasar del tiempo salieron falsos profetas y hoy en día mucha gente anda sesgada en su fe, creyendo cosas que la Biblia no enseña, pensando cosas que Dios nunca dijo, que Jesús nunca enseñó. En mi país había un dicho que es muy popular, seguramente también en el de ustedes, en el Centroamérica y Suramérica, que la Biblia dice que el que madruga Dios lo ayuda. Eso no lo dice por ninguna parte. No estoy diciendo que sea malo madrugar, pero hay otro que dice que a Dios orando y con el mazo dando. Primera de quién sabe qué, de Marlon será, porque eso no lo dice la Biblia. Y eso es solo un ejemplo chiquito, pequeño de lo que a veces pensamos que la Biblia enseña y la Biblia no enseña muchas cosas de las que creemos. Por eso la pregunta es, ¿lo examinamos todo? ¿Lo digerimos todo? Dice Hechos 17:30-31, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero escuchen lo que dice, ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados, se vuelva a Él,
pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Está hablando de Jesús. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿De quién habla eso? Jesús. Jesús dijo, dice la Biblia, Dios pasó por alto la ignorancia de las personas, pero hoy en día no la pasa por alto porque envió a Jesús, vivió entre ellos, murió, resucitó para que todos crean y se arrepientan. La gente dice, yo creería en Dios si Él viniera. Pues ya vino. ¿Cómo así? Pues ya vino. ¿Usted creería en Dios si Él ya vino? Vivió entre todos. Se volvió uno igual a nosotros. ¿Qué otra evidencia necesita? Hechos 17, 2 al 3 dice, como era de costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso, o sea, 3 días, nosotros nos parece duro venir a la iglesia 2 horas, duró 3 días, y usó las escrituras para razonar. La Biblia dice en esa palabra en griego, discutió con la gente, pero no discutió que se dieron a golpes, no, discutió es que razonó, es decir, que empezó a enseñarles y a explicarles, ¿en dónde? ¿En su corazón? No, en su mente. Hay una canción que a mí me encanta de Jesús Adrián Romero que dice, aunque yo dude con la mente, ¿cómo es que dice? Y esperaré pacientemente y... Aunque lo dude con la mente, yo lo creo con el corazón. No me acuerdo bien cómo dice la canción, pero es muy famosa. Pero cuando yo empecé a meditar sobre esa letra, decía, ¿será que uno tiene que dudar con la mente? Yo creo que uno debe confiar también con la mente. La fe también tiene que estar aquí. Por supuesto, también tiene que estar en nuestro corazón. Entonces, la tercera cosa es que la fe que Dios quiere que tengamos valora la evidencia. Y la cuarta es que Dios espera que tengamos una fe que vale la pena defender. Si nosotros usamos nuestra mente, si investigamos la evidencia y nos convencemos, el resultado que será nos va a llenar de valentía y coraje para defender lo que creemos, haciendo un uso de la evidencia lógica y el razonamiento, y así es que llegamos a la fe. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:15? Lo que ahorita si volvamos al versículo con el que empezamos. Vamos a profundizar un poco en este versículo. Primera de Pedro 3:15, aquí en Nueva Versión Internacional, fue el versículo con el que empezamos. Dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Dice, adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. Entonces, ahí nos está hablando de que lo primero es darle el lugar a Jesús que Él merece, que es nuestro Señor y que es nuestro Dios, honrarlo a Él en nuestro corazón. Y miren lo que dice siguiente, punto seguido, estén siempre preparados. O sea que Dios nos llama a que como cristianos estemos preparados, estudiemos. No que vaya al seminario, no tiene que ir 5 años a estudiar teología, no. Con su palabra, con el internet, que es una muy buena herramienta si la sabemos usar, entonces podemos estar preparados. O sea, la Biblia no llama a gente perezosa, la Biblia llama a gente ocupada como ustedes y como nosotros y como yo. Entonces dice, siempre debemos estar preparados, o sea que la Biblia sí nos manda a trabajar, a leer, a entender lo que leemos y a pensar un poquito en lo que creemos, no a vivir una fe ciega. Dice, para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Cuando nos vamos al griego y dice que debemos estar preparados para responder, esa palabra responder en griego es una palabra que se llama apología, ¿sí? Entonces la apologética en teología o en el mundo cristiano es la ciencia que se encarga de tener herramientas, digamos no solo de la fe, sino también históricas, científicas, para defender la fe de aquellos de quienes la atacan. Entonces esa es la apologética. De hecho, este sermón en su mayoría es un artículo, está basado en un artículo de un apologista, se llama Cia McDowell, que es hijo de Josh McDowell, un gran predicador y escritor de libros, y él se encarga de hacer argumentos apologéticos sobre todo a los jóvenes. Entonces hay una ciencia dentro de la teología que se encarga de dar evidencia, digamos, contundente de por qué los cristianos creemos lo que creemos. Y la palabra en griego, apología, viene de aquí, cuando dice que debemos estar preparados para responder
¿A quiénes? A todo el que pida razón. Es decir, cuando alguien venga a preguntarte tú por qué cree, usted por qué va los domingos a la iglesia, ¿usted qué le va a contestar? No, pues porque en el WhatsApp dice que el domingo hay servicio. Y hay pan y café al final del servicio. Esa es la respuesta. ¿Usted por qué cree en ese Jesús que dicen que es el Salvador? ¿Por qué cree eso? ¿Usted qué le respondería? ¿Qué le diría a esa persona que le pregunte? No está diciendo aquí que tenemos que ir a pelear con la gente que se burla de nosotros. No, es aquella persona que se acerca, que te ve diferente y te dice, oiga, ¿usted por qué actúa así? ¿Usted por qué habla así? ¿Usted por qué vaya a un lugar a levantar las manos? ¿Cómo nos ve la gente que no es creyente? Alguien que viene aquí, se reúne en un lugar, levanta las manos, llora, se arrodilla. ¿Usted por qué hace todo eso? ¿Usted por qué trata así a sus hijos? ¿Usted por qué trata así a su esposa, a su esposo? ¿Usted por qué es fiel? Si en este mundo hoy en día nadie es fiel. ¿Usted por qué solo tiene a una, a su esposa? ¿Por qué no tiene otra? ¿Usted qué le va a decir? Cuando esa persona se acerque a pedir razón de lo que tú crees, entonces es cuando tú dices, debo estar preparado para saber qué es lo que yo creo y poderle explicar a esa persona. No, porque sí. Esa es la respuesta que a los jóvenes no les gusta. Porque sí. ¿Por qué, mamá? Porque sí. Bueno, los papás sí tienen, porque tienen que hacer caso, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que explicarle a los jóvenes la razón de por qué le estamos diciendo que eso no lo debería hacer, que eso puede ser peligroso. Antes funcionaba muy bien, pero hoy en día no funciona, porque los jóvenes tienen acceso a las redes sociales, al internet y pueden darse muchas respuestas, buenas respuestas, pero también falsas respuestas. Por eso la Biblia nos llama a estar preparados, a estar listos para todo aquel que demande razón de nosotros. Dice el versículo 15, a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Mire que, fíjese que ahí no dice, dele a usted, a las personas, no, háblenle de la esperanza que hay en ustedes, no. ¿Cómo dice? Dele razones de por qué usted tiene esa esperanza. Es diferente, ¿verdad? Es diferente hablar de la esperanza, nuestra esperanza es Jesús. Es diferente dar las razones de por qué mi esperanza es Jesús. La primera es muy fácil. ¿Quién es mi esperanza? El Señor Jesús, lo amo, Él está en mi vida, Él es mi Señor y mi Salvador. Ok, deme razones de por qué usted cree en ese Jesús. No en el ámbito, y quiero aclarar, no en el ámbito de la discordia ni de la pelea. Porque nadie, escúcheme bien, nadie se va a convertir a Cristo a punta de solamente discusiones racionales. Si alguien cree en el Señor, es porque el Espíritu Santo escoge a esa persona. Pero nuestra tarea y nuestra misión es ser responsables con nuestra fe y realmente tener argumentos para poder defenderla. Pero que se va a convertir, eso solamente Dios lo puede hacer. Hay personas que se convierten al Señor por un versículo, por escuchar una canción, porque yo he escuchado esos testimonios. Y hay personas que se pasan en la iglesia 10, 15 años, reciben todas las preencuentro, posencuentro, discipulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y pasan 15 años y nunca entregó su vida al Señor. Entonces eso no está en nuestras manos. La conversión viene de parte del Señor, pero nuestra tarea es estar preparados. Así que Dios espera que tengamos una fe que vale la pena defender. ¿Cree usted que la fe que usted tiene en Jesús vale la pena defenderla? ¿Vale la pena ser apologista en el sentido de defender lo que creemos? Gracias por ese amén. Para terminar este mensaje, quiero solo mencionarles, porque usted me va a decir, bueno, Maron, usted ya habló de que hay que defender la fe, que bueno, muchas cosas, pero yo ¿cómo hago eso? Si yo llevo 10 años de cristiano y yo toda mi vida he hecho esto porque así lo vi de otros. Porque yo solamente vi que otros lo hacían y yo simplemente me empecé a comportar como ellos. ¿Cómo yo puedo dar un paso extra, empezar a entender lo que yo hago, por qué lo hago? Vale la pena mencionar algunos científicos creyentes, como Nikola Tesla, que fue un cristiano ortodoxo, ¿sabían ustedes? Que fue uno de los precursores de la energía eléctrica por corriente alterna. Así que este hombre que es muy, muy reconocido en la historia, pues era creyente. También Louis Pasteur, perdón mi pronunciación, pero esos nombres están en francés y en otros idiomas, apenas voy ahí con el inglés. Químico y bacteriólogo católico que desarrolló la vacuna contra la rabia. Aquí hay uno más conocido que se llama Mario Molina, mexicano, que fue el ingeniero que descubrió una de las causas del agujero de la capa de ozono en la Antártida. Artántida, sí, perdón, está mal escrito aquí. Antártida, exacto. Entonces, eso no es de Dios, eso es de mi parte. Entonces, este químico mexicano era también creyente.
Y estos solamente son 3. Busque, como decimos en Spanglish, googlee y se dará cuenta que existen demasiados científicos en la actualidad también que son creyentes. Porque vuelvo y les digo, el científico recoge evidencias, pero las conclusiones las da el científico. Y muchas veces esas conclusiones pueden ser equivocadas. Así que tanto va para la fe como para la vida diaria, todo lo que usted crea, examínelo, porque la Biblia dice examínelo todo y sométalo todo a prueba. Quizás usted se dará cuenta que por 30, 40, 50 años usted ha creído algo que es mentira. Dice las estadísticas que cuando algo es mentira y usted lo repite muchas veces, al final usted se lo termina creyendo y lo defiende hasta la muerte. Parece algo risible, pero es cierto. A veces tenemos mentiras tan arraigadas que las defendemos a muerte. Y cuando vamos a explorar un poco más nos damos cuenta que no es así. Entonces, existen muchas evidencias acerca de nuestra fe, pero hoy les quiero regalar al menos 3. El orden no tiene nada que ver con la importancia, todas 3 son igual de importantes. Entonces podemos concluir que nuestra fe no es ciega porque nosotros mismos, mediante la acción del Espíritu Santo, reflejamos la gloria del Señor. Entonces tu vida, tu testimonio, la manera en que Dios te ha transformado, quizás Dios obró de una manera milagrosa en ti, quizás Él te liberó de una adicción o quizás algo más impresionante, ha cambiado tu carácter. Esa es la primera evidencia de que nuestra fe es cierta. Y yo la he llamado el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en tu vida es una evidencia absolutamente real, porque es algo que tú puedes contarle al mundo de lo que Dios hizo en tu vida. Número 2, o sea que nuestra fe no es ciega, no es como Shakira. Segundo, nuestra fe no es sorda, porque viene a nosotros por el oír y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. O sea que existe suficiente evidencia histórica que demuestra que la Biblia es un libro históricamente verdadero, es decir, es un texto confiable. Cada uno puede profundizar porque existen muchos libros, pero les quiero recomendar uno. Se llama Inspirada por Dios, de Josh McDowell. En este libro usted puede tener evidencias concretas y reales acerca de la veracidad de la palabra. Y para no irnos tan lejos, uno de los últimos hallazgos en el tema de la evidencia bíblica interna fue un manuscrito que encontraron recientemente y él allí en ese libro habla, y eso lo descubrieron en Houston en una conferencia, y él pudo verlo y hay fotos y todo en el libro de un manuscrito donde aparecen muchos de los evangelios. ¿Sabían ustedes que todo el evangelio completo aparece en los manuscritos más antiguos que encontraron en el Qumran? Que fueron las copias que se acercaban, o sea, es decir, que estaban casi menos de 100 años de haber sido escritas. Ustedes saben, Jesús vino en el año 0, vivió hasta el año 33, murió, resucitó, y escribieron sobre él y encontraron recientemente, o sea, en 1970 creo, no sé exactamente el año, pero sí fue en 1900, encontraron unas copias de los manuscritos, y esos manuscritos eran más antiguos que los que tenían antes, y en este libro nos muestra que recientemente encontraron otras copias y los evangelios completos, o sea, los evangelios que usted puede leer, está demostrado históricamente que son evangelios confiables, que lo que relatan ahí es cierto. Yo aquí no lo puedo convencer porque ya se me acabó el tiempo de predicar, pero cómprese el libro, búsquelo en Google, encárgalo en su casa y se dará cuenta que usted puede tener evidencia concreta. Entonces, la segunda razón por la que nuestra fe es real y no es sorda es porque viene por la palabra. Y tercero, nuestra fe no es muda porque está hecha para ser proclamada en todas las naciones. Mateo 28:19 dice, id por todo el mundo y haced discípulos. Y Hechos 1:8 dice, porque recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios es verdad. Nos relata la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. De manera que Él es confiable y podemos acercarnos a Cristo. Examinar todos los aspectos sobre su vida, lea los evangelios, investigar y darnos cuenta que Él afirmó y demostró ser quien dijo, Dios y Señor. Y hay un libro también que les recomiendo y una película para cuando tenga una tarde así libre que se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel, o The Case for Christ. Es un libro y también es una película. Allí usted puede ver por qué un investigador que era ateo, cómo se convierte al cristianismo y cómo él pudo comprobar y demostrar que Jesús evidentemente murió y resucitó.
Así que ahí les di 2 herramientas, pero existen muchas otras más. Y para finalizar, una frase de C.S. Lewis, o Lewis, perdón, en inglés, que dice: este hombre fue un hombre ateo que después de mucho tiempo se volvió teísta, es decir, empezó a creer en un Dios y después se volvió cristiano. Es un escritor, o fue un escritor muy famoso. Yo creo que ustedes han visto o han leído o han escuchado o han visto la película Las Crónicas de Narnia. Es una saga muy famosa, ¿sí? Que por cierto las películas también. Usted, mejor dicho, tiene películas, libros para todos estos días para que se entretengan un poco. Y él del ateísmo pasó al cristianismo. O sea, una persona totalmente, digamos, letrada, una persona que no era ignorante, una persona que se puso a investigar y se dio cuenta. Dice la historia que él afirmó al final que él no le cabe ninguna duda que el cristianismo es cierto. Y miren la frase que él dijo y con esto terminamos: si el cristianismo es falso, no es importante. Pero si es cierto, es infinitamente importante. Lo único que no puede ser es medianamente importante. Así que de aquí de esta iglesia, de aquí de este grupo de personas, de los que están viendo, solo pueden salir 2 equipos. Los que piensan que el cristianismo es falso, entonces déjelo ahí, eso no es importante. O los que dicen: sí, yo creo que Jesús vino, hay evidencia científica, hay evidencia histórica que Él vino, murió, resucitó, y yo creo que... Y si ese es su equipo, entonces es lo más importante, es lo más importante del mundo. Pero ¿saben qué? Ninguno de ustedes puede estar en la mitad. O es falso o Jesús es verdadero. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos regala, Señor, la certeza de que tú eres real, Señor, de que tú estás aquí. Tu Espíritu Santo es una evidencia de nuestra fe, Señor. Perdónanos si hasta hoy hemos llevado una fe ciega, sorda y muda, Señor. Llévanos a tener una fe, Señor, donde podemos reflejar tu gloria a la gente que nos ve, Señor, donde podemos dar razón de lo que creemos. Permítenos, Señor, escudriñar tu palabra, investigar, Señor, y tener la certeza de que cada cosa que creemos sobre ti es real, Señor. Y hoy, Señor, yo estoy dentro del equipo en el que pienso que Jesús, que tú, Señor, eres real, que tú viniste, moriste y resucitaste, y a través de ti puedo tener perdón de pecados. Si tú estás en ese equipo, dile al Señor Jesús: aquí está mi vida, Señor, aquí estoy yo, Señor. Entra a mi corazón, a mi mente, a mi alma, Señor. Quiero conocerte más, Señor, quiero conocerte más cada día. Hasta hoy he dudado, pero hoy creo en ti, Señor. Tengo la certeza de que tú eres cierto, Señor, y que lo único que vale la pena en la vida es descubrir y tener una relación contigo día a día y conocerte más, Señor, hasta que tú regreses, Padre. Soy del equipo que cree que el cristianismo es infinitamente importante y por eso estamos en este caminar, Señor. Quizás a veces flaqueamos, desfallecemos, nos doblamos, pero jamás nos quebramos, Señor. Nos levantamos, Padre. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo esté aquí en la congregación, Señor, para que tu Espíritu Santo muestre evidencias concretas, Señor, traiga sanidad, Señor, traiga libertad, transformes el carácter de las personas, Señor, que están aquí y puedan ver el poder que hay en tu nombre, Señor. Hoy te damos toda la gloria y la honra.